corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. No les continúe bendiciendo. Bienvenidos una vez más a estos estudios diarios que realizamos para todos ustedes, trayendo el mensaje de la escritura, de la palabra del Señor,
Y bueno, continuando con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, hoy estaremos estudiando el capítulo 10 de este libro y estaremos viendo una parte muy importante del tema hacia la predicación a los gentiles, ¿no? Cuando estuvimos viendo en los capítulos anteriores les dije que el inicio de la predicación de, de los apóstoles había sido en Samaria, ¿no? Que se habían ido hacia Samaria. Y desde ahí había empezado la predicación a los gentiles, ¿no? Y pues parte del propósito por el cual el Mesías envió a sus discípulos fue eso, atraer a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los dispersos, ¿no? Recordemos que en el capítulo anterior se habló acerca de la conversión de Pablo y que Pablo decía el Señor a Ananías, este es mi instrumento me es este para llevar mi nombre entre gentiles, reyes, ambos de los hijos de Israel, ¿no? Y bueno, aquí Pedro, ahora salta la historia y vuelve a Pedro, y Pedro tiene un capítulo aquí bien importante porque en este capítulo se habla de dos cosas importantes, un tema que hemos tocado en otras ocasiones, que es el tema de la alimentación, ¿no? Lo hemos visto en la parashá que está en Baikra 11, donde se habla acerca del alimento kosher y el no kosher, el que es permitido y el que no. Y este es uno de los pasajes que se usa para decir acerca de la alimentación, que se puede comer de todo, que porque a Pedro el Señor le dijo, come, mata, come Pedro, ¿no? Y Pedro, según las interpretaciones que hablan, desde ahí el comer de todo estaba permitido, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos tocado muchas veces en esas parashá y bueno, hoy vamos a tocarlo y vamos a ver verdaderamente el contexto de este pasaje y qué era lo que se quería decir, ¿no? En este texto. ¿A quién se le estaba hablando? ¿Qué era ese lienzo? ¿Por qué le mostró un lienzo lleno de toda clase de animales inmundos? Y le dijo Pedro, mata y come, ¿no? Entonces vamos a aprender acerca de eso y de este centurión llamado Cornelio. Vamos a orar y a dar gracias al Señor, no sin antes darle la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora, agradeciendo por su asistencia, por estar ahí siempre conectados. Es una gran bendición verlos a ustedes ahí siempre compartiendo con nosotros. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like, ¿no? Y compartir estos estudios en sus redes sociales para que así muchos más puedan aprender acerca de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a orar y a disponernos. Padre bendito, te damos honra y gloria en esta noche y bendecimos tu nombre. Te agradecemos por este día, Señor, por la vida que nos has dado, Señor, hoy para vivir, para trabajar, para hacer nuestras obras y el tiempo que nos permites compartir ahora, Señor, como familia, Padre, sentados a la mesa compartiendo del alimento espiritual, del que no perece, del que es eterno, agradecidos por tu bondad siempre, Señor, para con nosotros. Hoy, Padre bueno, sé tú, Señor, guiándonos en tu palabra, instruyéndonos en tu verdad y dándonos la oportunidad de conocerte aún más, Señor. Que sea revelada a nosotros tu palabra, Señor, que lo que no sea tuyo sea quitado, Padre, y solo permanezca lo que proviene de ti, Señor, de tu boca. Gracias por darnos instrucciones, Señor, por enseñarnos acerca de tus mandamientos, Señor, y permitir que te conozcamos, Señor. Gracias por darnos este camino de vida, Señor, y gracias por sustentarnos siempre, Padre. Hoy te agradezco, Señor, y bendigo tu nombre, Señor, y te pido que nos permitas compartir de este estudio, Señor, en armonía, en paz, Señor, y que podamos aprender qué es el propósito de todo esto, Señor, aprender acerca de ti, Señor, y de tus caminos. Te agradecemos por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, vamos al capítulo 10 del libro de Hechos y vamos a ver este pasaje. El capítulo 10 de Hechos dice, como título tiene Pedro y Cornelio. Y dice, había en Cesarea
un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Entonces, de arranque, un hombre importante vivía en Cesarea. Cesarea era una región donde vivía gente adinerada, con buenas comodidades, ¿sí? Romanos allí. Dice que había un hombre allí que se llamaba Cornelio. Y dice que este era centurión de la compañía llamada la Italiana. O sea, este era importante. Este era un hombre importante para el ejército romano. Era centurión de una compañía. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y aquí pues empieza a haber algo curioso, ¿no? Y era el despertar de gentiles a acercarse a la fe hebrea, a la fe del Dios de Israel y de Yeshua, el Mesías de Israel. Porque no solamente era romano, era un centurión, sino que también era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él, sino con su casa juntamente temían a Dios. Y cuando se refiere a Dios, se refiere al Eterno. Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo, ¿sí? O sea, hacía muchas sedacá, muchas ofrendas, ayudaba al pobre, al huérfano, al menesteroso, ¿no? Con sus ofrendas, con sus sedacás, que llamaríamos. Y dice, y oraba a Dios siempre. Oraba al Señor, ¿no? O sea, era un hombre completo en ese orden de ideas en cuanto al temor del Señor, ¿no? Entonces, dice acá que este hombre vio, verso 3, claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Elohim entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante del Señor, ¿no? Es como cuando oramos y decimos que nuestra oración suba, o nuestros cánticos, o esto suba como olor grato delante de la presencia del Señor, pues es algo similar. Cornelio era un hombre muy piadoso que ayudaba a los necesitados, que oraba mucho, que tenía una comunión constante con el Dios de Israel, aunque era romano, ¿no? Aquí es el meollo del asunto, recordar eso. No se nos puede olvidar que él era romano, en ese orden de ideas era un gentil, ¿no? Pero estaba practicando la fe hebrea, la fe del Dios de Israel, ¿no? Eso lo tenemos que tener siempre presente para entender este capítulo y todo lo que contiene. Entonces, todas esas oraciones, ofrendas, ayudas, sedacás que daba, dice el ángel cuando se le presenta, han subido como memoria delante de Dios. O sea, a Dios le has agradado, Cornelio, ¿sí? Has sido hallado bueno delante de los ojos del Señor. Y Él te ha mirado, y por eso pues he venido yo. Y le dice el verso 5, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Kefa o Pedro, ¿no? El nombre de Pedro era Shimón, ¿no? Simón. Y le dice, ve, llámalo que está en Jope, ¿no? Y Jope, para los que recuerdan y para los que no recuerdan, pues Jope era un puerto, ¿no? Marítimo, que quedaba al noroccidente de Israel, ¿sí? Aquel puerto donde un profeta llamado Jonás salió corriendo cuando el Señor le dijo, ve a Nínive, la capital de Asiria, de Asiria. Ve a Nínive y predica que se arrepientan para que yo no los destruya. Y Jonás pues se molestó, dijo, no, yo no quiero ir allá, no quiero ir a Nínive. ¿Y por qué él tenía ese pensamiento de no ir a Nínive? Pues porque Jonás no le cabía en su cabeza que Dios pudiese tener misericordia de unos gentiles, ¿no?
llamados los asirios. Entonces Jonás huye como aquel que quiere escapar de Dios pero no puede. De hecho el nombre de Yoná viene de la palabra que significa paloma en hebreo. Y este quiso escaparse, ¿cuál ave? Tomó su vuelo y salió a Jope. Y en Jope toma un barco que iba para Tarsis, ¿no? Tarsis era yendo hacia España, o sea, cogió hacia el otro lado, porque Asiria quedaba hacia el noroccidente, arriba de Israel. Pero él coge un barco en Jope y dice, aquí me escapo del Señor, y arranca por el Mediterráneo hacia España, hacia Tarsis. Y cuando iba camino a Tarsis, pues allá la tormenta arreciaba y todo el asunto, y salieron los que iban ahí junto con él, y bueno, ¿qué está pasando? Aquí nos vamos a ahogar todos, miremos a ver que Dios está disgustado. Cuando bajan a la parte de abajo del barco, ¿cierto? Allá estaba Jonás echándose un motoso, estaba durmiendo, y le dicen, oye, levántate y clámale a tu Dios, y de pronto él nos salve. Pero Jonás estaba ya como si no le pasara nada. Entonces ellos echaron suertes para descubrir por causa de quién de todos los que estaban en ese barco era la culpa de que la marea estuviese así levantada y hubiese tormenta y todo. Entonces echan suertes y curiosamente le cae la suerte a Jonás, ¿no? El Señor hasta en eso tiene sus propósitos, incluso en la suerte, ¿no? De hecho, pues habían cosas como los dos cabras, ¿no? Que se sacrificaban, una se sacrificaba y la otra era enviada al desierto, que eran dos cabras idénticas. En el día de Yom Kippur se les echaba suertes encima, y una caía para el Señor y la otra caía para Azazel, para enviar al desierto. Así que en ese orden de ideas el Señor incluso esas cosas las sustenta. Él las permite, ¿sí? En su providencia y en su sabiduría y en su dominio, hizo que la suerte cayera digamos que en contra de Jonás. O sea, como diciendo, este es el culpable de que el barco se nos vaya casi a hundir. Y toman la decisión de echarlo por la borda. Cuando lo echan por la borda, Jonás, pues viene un pez, se lo traga y lo lleva de regreso hacia donde era el destino que debía tomar, a Nínive, ¿no? Y allá lo escupe. Y cuando lo escupe, luego de 3 días, ¿no? Que estuvo ahí en el vientre del pez, a Jonás le toca ir y predicar. ¿A quiénes? A unos gentiles. A unos gentiles paganos que el Señor iba a destruir, pero que dijo el Señor, si se arrepienten no los destruyo. Y fue y predicó, y él dijo, bueno, en 3 días va a venir la destrucción, si no se arrepienten van a morir. Y sucedió que el rey de Nínive y los de Nínive todos se arrepintieron y el Señor los perdonó, y Jonás se molestó, ¿no? La historia de Jonás termina él allí en las afueras de Nínive, sentado bajo una calabacera que le había nacido y que al otro día se le había secado y se había molestado, y como él era como calvito, se le estaba quemando la cabeza y se molestó y le dice el Señor, te molestas porque yo dejo que salga una calabacera, te cura, pero después se seque, ¿cierto? Como una cosa natural, pero no entiendes que también yo permití que para ellos hubiese misericordia y se arrepintieran, ¿no? Y la historia, digamos que termina ahí, él allá afuera como medio molesto, y Nínive siendo salvada. Él estaba esperando en qué momento cae fuego del cielo y los consume a todos estos paganos, pero no fue así. Dios perdonó la ciudad de Nínive por causa del arrepentimiento, y ahí se cumplió lo dicho por los profetas cuando dice el profeta, siempre me confundo ahí, creo que es Jeremías o Isaías, bueno, que no quiere que el impío perezca, ¿cierto? Que no quiere que el malvado perezca, a Ezequiel, sino que viva, que si se arrepiente de sus malos caminos, de su pecado, y se vuelve todo su corazón hacia el Señor, va a vivir. Y así le pasó a Nínive. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué relación tiene esto? Solo porque aquí en Hechos 10:5 mencionó que llamaran a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que estaba en Jope.
Y solo por mencionar Jope les conté toda la historia de Jonás. Pues tiene mucha relación la historia de Jonás con lo que va a acontecer aquí con Pedro. De hecho, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, le dice a Yeshua, y le dice, Yeshua le responde, Simón, hijo de Jonás, le responde así, Simón, hijo de Jonás, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino tu Padre que está en los cielos. Y cuando Yeshua le dice eso, Simón, hijo de Jonás, no es porque Pedro fuese hijo de un hombre llamado Jonás, o probablemente sí, pues la escritura no lo menciona. Pero esto estaba relacionado con este Jonás que zarpó y se fue hacia un lugar huyendo del propósito del Señor, que era ir y predicarle a los gentiles para que se arrepintieran, o sea, a los de Nínive. ¿Y qué relación tiene con Pedro? Pues a este Cornelio el Señor se le aparece y le dice, ve y manda llamar a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que está en Jope. ¿Y qué relación tiene Pedro con Jonás? Pues Jonás no quería ir a predicar a los gentiles. Vamos a ver qué pasa con Pedro y qué tiene que hacer el Señor para que Pedro vaya a predicarle a un gentil llamado Cornelio, ¿vale? Y así vamos a ir entendiendo. Todo lo que en la escritura está es para nuestra enseñanza y es un gusto para nosotros el poder entender estas cosas, ligarlas, ¿no? Que en la escritura no hay despropósitos, que una cosa está puesta ahí y que la otra tiene que ver con la anterior y así, porque la suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119, 160. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver cuál es la historia aquí. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor. Los curtidores eran los que tomaban las pieles de las ovejas, de las cabras, de las vacas, bueno, y les hacían un proceso para usarlas como vestimenta. Esos son los curtidores. Ahí estaba él, que tiene su casa junto al mar, o sea, estaba ahí cerca al puerto, a Jope, al lugar donde Jonás zarpó cientos de años atrás. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto, soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Les dijo, esto pasó, vayan hasta Jope y mándenme llamar a un hombre llamado Simón, que lo llaman Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, ¿sí? O sea, al mediodía. Cerca al mediodía, subió a la azotea a orar. Y todo eso es importante porque, bueno, cerca del mediodía, subió a orar a la azotea justo cuando ellos vienen. Y al mediodía es cerca a la hora del almuerzo, ¿no? De la comida de la mitad del día. Entonces, mientras que estos hombres, enviados por Cornelio, iban buscando a Pedro, Pedro subió a la azotea a orar a la hora sexta. Y tuvo gran hambre, pues justo era cerca a la hora de la comida. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, ¿no? Entró ahí en un momento extraño. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces, tenía hambre Pedrito, mientras que le preparaban algo de comer, él entró en un momento ahí de éxtasis extraño y dice que vio el cielo y estaba abierto y de ahí se desprendió un lienzo, ¿no? Me cuenta como una pintura, una cosa así. Y en ese lienzo dice que había, que estaba atado de las 4 puntas
y era bajado a la tierra. Eso también es interesante, las 4 puntas, ¿no? ¿Qué significa el 4? ¿A qué hace referencia el 4 en la escritura? A los ángulos de la tierra, a la plenitud del mundo, a todo el mundo, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos aquí presente. Y dice que bajaba del cielo hacia la tierra, ¿no? Eso también es interesante. Bajaba del cielo hacia la tierra, ¿no? Y si lo vamos ligando, ¿quién bajó del cielo hacia la tierra para dar salvación y tener misericordia de la humanidad, de los 4 puntos cardinales de la tierra? Pues el Mesías. ¿Y qué traía este lienzo aquí? Dice, habían toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y el hecho de que mencione aquí reptiles ya nos hace pensar que la clase de animales que habían aquí eran animales impuros o no kosher, ¿sí? Animales que según la Torá Levíticos 11 no está permitido comer. El hombre no tiene permitido comer de acuerdo a lo que el Señor nos ha instruido en sus mandamientos. Digamos que en los cuadrúpedos, animales que no tengan pezuña hendida y no rumíen, ¿sí? Tienen que tener las 2 características para ser aptos. Tienen que rumiar y tener la pezuña hendida. Si rumían y no tienen pezuña hendida o tienen pezuña hendida si rumían y no tienen pezuña hendida o tienen pezuña hendida y no rumían, no son aptos. Tienen que ser de las 2, como la vaca que rumía y tiene pezuña hendida. Pero el caballo no, porque el caballo no tiene pezuña hendida, pero sí rumía. Entonces, bueno, para eso Levítico 11 nos da la explicación exacta. Reptiles, pues prohibido. Todo lo que se arrastre sobre la tierra, todo ese tipo de cosas, prohibidas comer. Y aves del cielo, pues también hay unas excepciones, ¿no? Que no se pueden comer, ¿no? Dicho eso, digamos que aquí, porque ya tenemos el conocimiento previo de Levítico 11, pues decimos, ok, está hablando acerca de animales impuros. Pero aquí igual el texto nos lo dice. ¿Cuándo? Verso 13. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces se le viene el lienzo y cuando está frente a Pedro, la voz del cielo le dice, Pedro, levántate, mata y come. ¿Sí? Entonces Pedro dijo, versículo 14, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Así que se reafirma de que los animales que le presentó aquella visión a Pedro, aquel lienzo tomado de las 4 puntas que descendía del cielo, era animales inmundos o comunes o animales que son prohibidos en la Torá. Cuando se refiere aquí, no he comido nada común o inmundo jamás, pues está hablando acerca de la dieta kosher, de lo que la Torá dice, puedes comer esto, no puedes comer aquello, ¿no? Y Pedro, que era judío, ¿no? Y un judío sabe que no se puede comer animal inmundo, ¿no? Y Pedro, cuando la voz le dice, Pedro mata y come, no dijo, porque es que ahí es donde hay que ver todo esto, porque en todo el pasaje nunca Pedro dice, uy, sí, voy a comer entonces aquí un pedazo de cerdo, digamos que es un animal que todos sabemos es un animal que no es kosher, que es inmundo, que no está permitido comer. ¿Por qué? Porque aunque tiene pezuña hendida no rumía. Entonces, entre esos como el cerdo es el que más se dice, ¿no? Que se puede comer luego de la muerte de Yeshua. Pues Pedro, fíjate que aquí le dice a la voz, no Señor, yo no he comido nunca en la vida, jamás he comido una cosa inmunda. O sea, yo nunca he transgredido lo que dice la Torá acerca de los animales puros e impuros. Yo nunca he comido algo que sea impuro, que no sea permitido comer. Tú me dices que me lo coma, pero no lo he hecho nunca. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Quién me está hablando? ¿No? Y este es de los pasajes complicados de entender porque no se explica todo el contexto, no se lee todo el pasaje hasta el final y pues digamos que llegar hasta aquí, Pedro mata y come, ¿sí ven?
Por eso es que podemos comer cerdo o animales inmundos. Pues no, porque es que eso ahí no para la historia, no para el pasaje. Pedro ni siquiera dice, bueno, ya vengo aquí, me como un pedazo de jamón de cerdo. No, él dice, yo nunca he comido nada inmundo. Tanto es así que le he mostrado el lienzo 3 veces a Pedro. ¿Sí? Y la misma voz le dice, Pedro, mata y come. Y en las 3 veces él dice, no, pero yo no he comido nada común e inmundo, Señor. Y en las 3 veces él le responde lo mismo a la voz y no come, no dice y fue y comió ni nada, no, antes él se niega. Volvió la voz, dice el 15, la segunda vez, le dijo lo mismo. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces la gente dice, ¿qué? Aquí dice que lo que Dios limpió no lo llames común, y como le mostró toda clase de animales inmundos, pues no llames común a lo que Dios limpió. Dios limpió el cerdito, Dios limpió el caballo, el perro, el mico, ¿no? El loro, el camarón, la serpiente, la iguana, el cocodrilo, todo eso lo limpió Dios, pues según lo que se interpreta, ¿no? Pero no es lo que está pasando aquí, ¿no? Por eso es que esto es importante una cosa, y es que esto es una visión, ¿no? Y cuando hay visiones, las visiones son para interpretar. Eso es una visión, es para interpretar. Es como cuando tienes un sueño. Tú tienes un sueño, se soñé esto y aquello, hay sueños que son absurdos, hay cosas que uno dice, uy, pero esa vaina como tan absurda. Eso no quiere decir que vaya a acontecer así. Son visiones, son cosas para interpretar, como las parábolas de Yeshua. Las parábolas de Yeshua no eran literales. Uno no puede hacer una doctrina de una parábola, ¿no? Y decir, no, es que Yeshua dijo que esto y esto. No, es una parábola, es una alegoría, es algo que se dice para que tú lo entiendas y puedas comprender ese mensaje y a partir de eso actuar, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió y botó la semilla en un campo. Eso es una parábola. Pero literalmente no está diciendo que el reino de los cielos es eso. En la literalidad no. En lo figurativo, en la parábola, pues sí es igual. Sí es eso, pues porque Dios envió a su Mesías para que regara la semilla y cayó en un campo que no era bueno. Eso hace referencia a corazones que no son buenos, ¿verdad? O a campos buenos, corazones que estaban dispuestos y que ahí creció y tales, ¿no? Entonces, interpretación. Las parábolas, las visiones, las alegorías son para interpretarlas, no para tomarlas literales. Al igual que esto es una visión. Y es tan visión así que Pedro no lo toma literal. El mismo Pedro, que es el que ve la visión, no lo toma literal. Y esto aquí es clave. ¿Por qué? Porque nosotros, cientos de años más tarde, ¿cierto? Y la religión ha dicho, no, es que aquí esto es, pues de aquí ya los cerditos son limpios, ¿cierto? Y lo toman literal. Pero en la literalidad no está diciendo eso. Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y la voz le dice la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. O sea, eso que estás viendo no es común. Dios lo ha limpiado. Pero es una visión, ¿no? Sigamos viendo. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y creo que hasta ahí paran las enseñanzas de la alimentación, para argumentar que se puede comer, digamos, cerdo o camarones o cosas que están prohibidas por la Torá, ¿no? Pero Pedro ve la visión 3 veces, se le dice lo mismo 3 veces, y dice el verso 10, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que, ¿qué? Significaría la visión que había visto. 17, 16. No, 17. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. O sea que Pedro no entendió lo que vio. Él quedó pensando. Es como cuando uno se levanta de un sueño así como un poco perturbador o un sueño así extraño y uno se levanta y como que se pone a pensar en el sueño y dice, ¿qué será eso tan raro que soñé? Porque uno no lo entiende, ¿no? ¿Sí?
o si tuviéramos visiones tipo Pedro así, pues uno quedaría como, venga, ¿y qué quiere decir esto? Como la visión de Daniel. Y había ¿una qué? Una estatua que su cabeza era de oro, que sus hombros y sus brazos eran de plata, que su cuerpo era de bronce, que sus piernas eran de, de hierro, ¿no? Y barro cocido, así, no sé qué. Entonces uno él se pone a pensar, y bueno, ¿qué será eso? ¿Será que era una estatua literal que iba a aparecer en Babilonia? Nunca hubo una estatua de esas, ¿no? Que tuviese esas cosas y que cayó una piedra del cielo, ¿cierto? Como cortada y salió allá y cayó y derribó al ¿cómo se llama? A la estatua y la tumbó y fueron despedazados y no sé qué y tal. Y nunca pasó eso en la literalidad, pero en la interpretación que se le da a la visión sí sucedió. Fueron 4 reinos que se levantaron, ¿cierto? 4 reinos poderosos que se levantaron. Babilonia, ¿cierto? Los medo-persas, porque la cabeza era de oro, Babilonia. Los hombros y los brazos eran de plata y eran 2 reinos, pues 2 brazos, los medos y los persas. Luego el bronce, los griegos. Luego los pies con barro cocido y hierro, los romanos. Entonces habla de eso. Y cuando uno ve lo que aconteció con todo esto, pues sí, tiene mucha lógica. Entonces ahí se entiende la visión. Pero Pedro aquí dice que la vio y no la entendió. Pedro no entendió la visión. ¿Qué significaría la visión que había visto? Y mientras que él estaba en ese pensar de qué es lo que estoy viendo, qué fue lo que vi, perdón, qué significa, él no estuvo allá, él no dijo después de la visión, ahora sí yo me como unas costillitas barbecue, ¿no? Hoy sí me como una tocinetica, ¿no? Dirían los mexicanos, me como las chimichangas, ¿no? Las carnitas, que hasta donde yo sé las carnitas, eso es carne de cerdo ahí como, bueno, comida mexicana y bueno, lo que sea. Él no pensó en eso. Él dijo, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo? Pedro, mata y come. ¿Qué será eso? Yo no he comido nada sucio, no nada inmundo. Bueno, así quedó mientras tanto. Y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Esos hombres que envió Cornelio llegaron a la casa de Pedro. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Golpeó allá ahí. Buenas, aquí hay un tal Pedro. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, fíjate, todavía él seguía ya perplejo pensando qué significa la visión. No dice que la entendió de una, sino que se quedó pensando. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Ahora, la razón por la que el Espíritu tuvo que decirle a Pedro que fuera a la casa de un gentil llamado Cornelio era porque en la tradición, ¿no? Está prohibido por la ley rabínica oral que un judío se siente a la mesa de un gentil a comer. Y recordemos, Cornelio era un centurión romano, era un gentil. Y el Señor tiene que explicarle a Pedro con una visión lo que debía hacer. Y era ir a la casa de un centurión romano, a la casa de un gentil, contra su propia tradición judía, tradición oral porque no es mandamiento, una tradición, una costumbre oral, ir a la casa de un gentil.
Y eso significaba, el ir a casa de un gentil significaba sentarse a la mesa con el gentil y compartir con el gentil. Y él estaba allí pensando qué significaría esto y llegan estos tres y le dicen, oye, ven que nuestro amo te está llamando. Y el Señor le dice, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. O sea, el mismo Señor le dice a Pedro, no te preocupes, Pedro, ve en contra de tu costumbre, de lo que dice la ley rabínica, no importa, ve allí, ¿a dónde? A la casa de Cornelio, no te afanes. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, la visión que tuvo Pedro fue necesaria para que cuando vinieran estos tres hombres enviados por Cornelio, Pedro fuese con ellos. Y ya por lo que le hemos leído, pues sabemos esto es por qué razón sucede esto. Pero aquí Pedro mismo nos da la explicación de la visión. Ahorita aquí más adelante nos da la explicación de la visión y nos dice qué entendió acerca de la visión. Si era que podía comer cerdito y carnitas y camarones y todas estas cosas, o qué era en realidad la visión. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué hizo Cornelio? Llamó a toda la familia, a sus familiares y a sus amigos íntimos los llamó. Y dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate. Cuando a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro 25 entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ahora, ¿por qué Cornelio sale y dice acá se le postró a Pedro? ¿No? Dice que se le postró a Pedro a sus pies y lo adoró. ¿Por qué razón lo haría Cornelio? Pues porque la visión que había tenido, donde el ángel se le ha presentado y le ha dicho, ve y manda a llamar a un hombre, Simón llamado Pedro, que le tiene por sobrenombre Pedro, pues él estaba cumpliendo. Y llega aquí ese Pedro que había visto en visión que el ángel le había dicho va a venir hasta tu casa, estaba ahí, ¿no? Para él algo sobrenatural, que un hombre llamado Pedro, un judío, fuese hasta su casa para compartir con él. Dice que fue allá a sentarse con él, a la mesa con él, y habían muchos reunidos con Cornelio 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, hombre de las nieves, ¿no? El abominable. Aquí Pedro nos va a explicar parte de esa visión. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso no porque la Torá lo prohíba, es porque la tradición lo prohíbe. La tradición prohíbe que te sientes a la mesa con un extranjero. ¿Cuál es la razón para que un judío no se siente a la mesa de un extranjero? No porque huelan a feo, sino porque tú no puedes compartir con un extranjero en la mesa, porque el extranjero o el gentil come toda clase de cosas, entre esas animales que no están permitidos por la Torá para que un israelita o un judío coman. Tú vas a la casa de alguien que no guarda los mandamientos de Dios, en ese orden de ideas un gentil, un extranjero, alguien que no practica lo que dice la Torá,
y te sientas a la mesa y de repente te salen con una frijolada con pezuña. Y para un judío evitarse eso, de decir, uy, perdón, yo no como esto, perdón, me retiro, no puedo compartir con ustedes, eso no me lo como yo, pues la tradición dice, no te sientes a la mesa con ningún extranjero, ningún gentil. Así evitamos eso. Evitas contaminarte, comer cosas que no son kosher, que no son aptas, y te evitas la vergüenza y la pena de decir que no comes eso. Entonces en la tradición se volvió tan rígida y tan estricta con respecto a eso, pues que no prohibían que cualquier judío, cierto, se sentara con un gentil. Entonces Pedro dice aquí, ustedes saben, o sea, no es desconocido, no era desconocido para la época esto. Ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, y aquí va a dar la razón, lo que entendió acerca de la visión. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Y lo curioso es que en la visión que tuvo Pedro, no se menciona que bajara toda clase de hombres, negros, blancos, mulatos, amarillos, indios, mestizos, no. Ahí no dice que en la visión vio eso, dice que vio toda clase de animales impuros. Entonces o Pedro está loco o entendió la visión y lo que hizo fue interpretarla, no cogerla en la literalidad. O sea, no decir, uy, literalmente estaba hablando era de comida, no. En la visión nunca el propósito fue hablar de comida. La relación con la que el Señor se le manifiesta a Pedro y le dice, ve a la casa de Cornelio, lo que utiliza el Señor para darle un paralelismo a Pedro y que él pudiese entender este llamado que estaba recibiendo, era con los animales. Entonces podríamos decir que lo que vio en la visión fue una especie de parábola, ¿no? Para que Pedro interpretara y entendiese esa parábola y dijera, ok, lo que me está diciendo el Señor aquí es que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿cierto? No llames común e inmundo lo que yo he limpiado, le dijo la voz. Pero Pedro nunca en su interpretación de la visión menciona comida, no dice, uy, es que el Señor me dijo que me podía comer este cerdito que me acaban de servir acá, no. Lo que les está diciendo es, ustedes saben que yo no puedo juntarme con ningún gentil, pero el Señor me ha dicho que lo que Él ha limpiado, no lo llame yo inmundo o común. Y para el judío el gentil es inmundo, es común, ¿no? De hecho, incluso le llaman perros, como despectivamente, ¿no? Entonces Pedro le dice a Cornelio y a los que estaban ahí, el Señor me ha enviado aquí y me ha dicho que puedo compartir con ustedes, que me puedo sentar a la mesa con ustedes. Y por eso, 29, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. Entonces cuando Pedro entendió, de la visión que había tenido, que lo que se hablaba aquí era de personas y no de animales, pues él dice, me voy para allá, ya sé que tengo que ir para allá. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que ningún hombre es común o es inmundo, sino que han sido lavados con la misma sangre por la que yo fui lavado. Que la sangre que yo fui limpiado, también el gentil ha venido a ser limpiado. Y es que Cornelio, fíjate, Cornelio no era un gentil cualquiera, era un gentil que había reconocido al Dios de Israel porque era un gentil piadoso, era un romano piadoso, temeroso de Dios, que oraba, que daba sedacás todo el tiempo. Entonces, era un hombre que como dice la escritura, no diga el extranjero ni el eunuco, soy árbol seco o el Señor me ha apartado, sino que si guardan mis días de reposo, si hacen lo que es bueno, si hacen mi voluntad, mis mandamientos, pues les daré mayor nombre que al de hijos e hijas, ¿no? Los traeré a mi casa y los recrearé. Entonces, la escritura está llena de esas palabras de misericordia y de bondad,
de parte del Padre Eterno para las naciones, para el mundo. Pues por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer en él no es pronunciar su nombre. Creer en él no es decir yo creo en Dios, o yo creo en Jesús, o yo creo en Yeshua incluso. Creer en él es hacer lo que él hizo, andar como él anduvo, guardar sus palabras, hacer su voluntad. Entonces, este Cornelio lo hacía y le faltaba ¿qué? La predicación de Pedro. Le faltaba eso. Porque ¿qué de nuevo tenía Pedro que Cornelio no supiera? Porque acá dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que oraba, que hacía sedacas, limosnas daba. ¿Qué era lo que no conocía a Cornelio que le faltaba conocer? Lo que vino a predicar Yeshua y a lo que envió a sus discípulos a predicar. El mensaje del pueden venir. Ustedes que están lejos pueden acercarse. Hay misericordia para ustedes a través de la muerte de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, eso le faltaba escuchar a Cornelio. Ya tenía lo otro. Entonces Cornelio le dijo hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, le está contando Cornelio a Pedro, luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, Cornelio tampoco sabía qué le iba a decir Pedro. Le dice, yo solamente vi en la visión que me decían, ve y llámalo, que él te viene a hablar. Pedro dice, cuando está ahí con Cornelio, le dice, bueno, ¿y a qué me mandaron llamar? Y Cornelio le dice, pues yo no tampoco sé, porque yo estaba en la visión y el ángel solo dijo, mándalo a llamar. Y aquí estamos esperando a ver qué nos vas a hablar. Y de repente un momento de silencio y sonaban así las chicharras como ahorita. ¿No? De verdad ustedes no alcanzan a escuchar, pero no, aquí se queda en silencio y empiezan a sonar por allá las chicharritas. Así yo creo que se quedaron porque Pedro le dice, bueno, ¿y qué quieren que les hable? Y Cornelio, pues no sé porque el Señor solo dijo que tú vendrías. Y se quedaron ahí callados. Un momento incómodo. Pero dice que Pedro 34, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vuelve otra vez y entiende que no podía llamar como uno inmundo a lo que Dios había limpiado, que no podemos hacer acepción de personas, que este era un gentil, y yo no me juntaba con los gentiles, pero Dios me dijo, puedes juntarte con ellos, porque para ellos también hay misericordia, porque para ellos también hay bondad, porque para ellos también hay salvación. Así que Dios no hace excepción de personas, entendió, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que hacía el bien, que era justo, y Dios se agradó de Cornelio. Por eso dice que el ángel le dice a Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido como en memoria delante de Dios. O sea, Dios se ha agradado de ti y te ha tenido como buena persona, y por eso es necesario que escuches la predicación de Pedro. Entonces Pedro dice, en cualquier lado, ahora entiendo que en cualquier parte Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Y aquí es donde, si rebobinamos, ve a una ciudad, a una ciudad llamada Jope, que allá hay un hombre. Y que les decía yo ahora al principio de la predica que esto tenía que ver con Jonás, que fue enviado a Nínive a predicar, pero Jonás no quiso, y ya lo que les conté al principio. Pues, ¿cómo se junta esto de Jonás con esto de Pedro? Pues que Jonás no quería ir a predicarle a unos ninivenses o ninivitas, o como se llamen, los gentilicios de los de Nínive. No quería ir a predicarle a los de Nínive porque eran los gentiles. Yo que voy a predicarle a esa partida de paganos allá, yo soy judío, yo soy aquí de la cepa buena, de los originales, o sea, ya unos chiviados, unos paganos. No voy, y se molestó y de hecho cogió el barco y el pez y tales, y hasta que terminó allá predicando. Porque para Jonás esos eran comunes o inmundos, esos no merecen misericordia. ¿Y a qué lo había enviado Dios a predicar a Jonás a Nínive? Pues salvación para los gentiles. Y tiene todo que ver, como dice aquí Pedro,
sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. ¿Y qué pasó con los de Nínive? Se arrepintieron delante de Dios y el Señor los perdonó. Entonces, Pedro y Jonás tienen mucha relación y por eso que tenía que estar Pedro en Jope cuando fue llamado por Cornelio y entender él allá que podía ir a predicarle a los gentiles. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua. Este es Señor de todos. Y fíjate que acá dice Pedro, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Y en aquella época Israel eran los judíos, pero aquí Pedro está hablando acerca de anunciando el evangelio de la paz. ¿Qué es paz? No es paz, no. ¿Qué es paz? ¿Cómo se dice paz en hebreo? Shalom. ¿Y qué significa shalom? Uy. Esa no la vi venir. Esa estuvo... Eso estuvo muy inteligente. Les voló a todos la cabeza. ¿Qué significa shalom? Shalom es juntar, es unir. ¿Sí? Algo que está roto, ahora está en shalom, es porque ya está unido, porque se puede volver a juntar. ¿No? Eso es lo que significa la palabra shalom. Restaurar. Así que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Por qué a los hijos de Israel? Porque Judá y Efraín se habían separado. Y la nación estaba dividida. Muchos dispersos. Pero ha anunciado las buenas nuevas de salvación, de reconciliación, de unión por medio de quien se hace esa reconciliación, de Yeshua, porque este es Señor de todos, de todo Israel, de todo su pueblo, no solo los judíos, de todos. Y Pedro entendió que allí, en la casa de ese centurión romano, había pueblo de Israel, habían dispersos, allí estaban mezclados. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Elohim ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Recuerdan que les dije? Cornelio ya era un varón piadoso que hacía las cosas que seguramente había aprendido lo que la Torah mencionaba y por eso lo hacía, por eso oraba, por eso daba limosnas, por eso hacía lo que hacía y por eso Dios se agradó de él. Y por eso Pedro dice, ya entiendo que en toda nación donde hayan hombres piadosos y temerosos de Dios, pues Dios tiene misericordia de ellos. Pero le faltaba conocer de ese llamado Yeshua que vino a hacer paz, reconciliación. Tú que estás alejado siendo gentil, aunque practiques nuestras costumbres y lo que dice la ley y lo que dice la Torah, te hace falta el pegante para venir a ser parte de este pueblo. Y es Yeshua. Y entonces Pedro, ¿de quién le empieza a hablar? Pues de ese que no conocía a Cornelio, de ese que necesitaba ir Cornelio para que hubiese salvación en su casa. Ven que no solamente observando mandamientos y siendo justo es suficiente, ¿no? Se necesita de Yeshua, ¿no? Pero para que venga también Yeshua, pues este Cornelio ya era un varón piadoso que oraba, que hacía las cosas bien. O sea, una y otra, ley y gracia, Yeshua y la Torah, van de la mano. Entonces dice, a este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y de muertos. Nosotros estamos aquí para testificarles a ustedes que él es el juez justo, que él es el que Dios ha puesto para restaurar a su pueblo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿no? Por la misericordia a través del Hijo es que recibimos
perdón de nuestros pecados a través de su nombre, que es Yeshua, que es salvación del Señor. Y los profetas hablaron de él. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu. ¿Y por qué dice los de la circuncisión? Pues en Hechos 2 leímos que en Jerusalén estaban reunidos, ¿cierto? En la fiesta de Shavuot, ¿qué? ¿Quiénes estaban reunidos en la fiesta de Shavuot? Judíos de todas partes, ¿cierto? Por eso, los que habían visto el derramamiento del Espíritu en Hechos eran judíos todos. En ese orden de ideas eran de la circuncisión, todos eran piadosos, todos eran personas que guardaban la Torá, y pues el que es judío y guarda la Torá pues está circuncidado. O sea, eso es lógica. Eso es, como diría Sherlock Holmes, ¿no? Diría elemental, mi querido Watson. Eso es elemental, o sea, no hay pierde. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahora estaban viendo un milagro también sobrenatural, y era que no solamente son los que guardaban la Torá y estaban allá en Hechos, en Hechos 2 en Pentecostés, recibiendo la predicación de Yeshua y creyendo en él, habían recibido el Espíritu, ¿no? Sino que también gentiles, ¿no? Gentiles ahora estaban recibiendo el Espíritu. Entonces a ellos les pareció algo impresionante. Dice que quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu del don, se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y aquí entonces otra vez el tema de las lenguas. Pero aquí hay una reafirmación de lo que hablamos en el capítulo 2 de Hechos. Y es lo siguiente. ¿Dónde estaba Pedro? Aquí. En este capítulo, ¿dónde estaba Pedro? En Cesarea, ¿no? Una provincia romana. ¿Dónde estaba? En la casa de un ¿qué? De un romano. ¿No? De Cornelio, sí. De un romano. ¿Verdad? ¿Qué era lo más probable que en idiomas que hablase este romano? Italiano. ¿Qué era lo más probable que hablara el romano? ¿Ah? Seguramente latín o griego. Pero hebreo creo que ni por las curvas seguramente, ¿no? O de pronto sí, más que sí alguno de otros sabía hebreo. Pero... o arameo. Pero lo más probable es que ellos hablaran pues su lengua romana, en ese caso latino-griego, ¿no? Pero lo curioso dice que los de la circuncisión, ¿quiénes son los de la circuncisión? Pues eran judíos. ¿Qué habla un judío? Pues griego, hebreo o arameo, ¿sí? Y de pronto un poco de latino-griego, los que fuesen más instruidos. El hecho es que habían dos culturas encontradas allí en ese lugar, diferentes. Unos romanos, otros judíos. Pero dice que sobre esos romanos gentiles vino el Espíritu del Señor, y los judíos les oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. ¿Cuál era el milagro aquí? Lo mismo que en Hechos 2. Que un judío que habla hebreo o arameo escuchara a un romano y le entendiera. Pero el romano que estaba hablando en lenguas, ¿sí? ¿Y qué hacía? Magnificaba a Dios. Entonces vuelve el asunto de que no estaba diciendo palabras extrañas, porque ellos entendían lo que estos romanos decían, que era alabanzas a Dios, glorificar a Dios. O sea que lo más probable, y lo que está diciendo aquí, es que esos romanos estaban hablando en hebreo o en arameo, es lo más seguro en hebreo, y dándole gloria a Dios, y estos de la circuncisión los entendían. Entonces se repite el milagro de Hechos 2, que vean ese capítulo de Hechos 2, si es el primero que ven pues vean Hechos 2, también está en esta lista de reproducción, porque eso es lo que acontece, no son lenguas extrañas,
son otros idiomas. Y dos culturas diferentes, romanos y hebreos y judíos, en una misma casa se entendían. Por un milagro, porque el derramamiento del Espíritu vino sobre esos griegos, sobre esos gentiles, sobre esos romanos, y estos judíos los entendían hablar. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Por qué el agua? Porque cuando hay arrepentimiento, cuando hay teshuvá, ¿no?, de unos gentiles volviéndose al Dios de Israel y sobre todo a la fe en el Mesías de Israel, en Yeshua, pues el mandato es ir y hacer discípulos y bautizarlos en mi nombre. Pues Pedro dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua? O sea, alguien que diga que no, estos no pueden ser bautizados, como el etíope allá con Felipe, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Alguien se puede levantar y decir que estos no pueden ser bautizados si estamos viendo las evidencias de que estos gentiles han recibido el Espíritu al igual que nosotros en Pentecostés allí. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y aquí cuando empiezan a bautizar, como Juan Felipe y el etíope, dice que Felipe bautizó al etíope en el nombre del Señor Yeshua. Aquí dice Pedro que bautizó en el nombre del Señor Yeshua. Y en todos los escritos apostólicos donde se menciona acerca del bautismo, bueno, todos los bautizos que hay en Hechos, en todos se menciona que se bautiza en el nombre del Señor Yeshua. En ninguno dice en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y esto qué nos da a entender? Pues que en el pasaje de Mateo, creo que es donde está, que dice a ir a hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues es un agregado. Porque si hubiese sido lo que Yeshua les encomendó a sus apóstoles, pues en los textos apostólicos, cuando bautizaban a los nuevos conversos, a los nuevos creyentes, pues los hubieran bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿o no dijo eso Yeshua? ¿Sí? ¿O estos fueron desobedientes a la instrucción que él les dio? Pero ni lo uno ni lo otro. Lo que pasa, más bien, lo uno sí es que Yeshua no lo dijo. Y lo otro es que ellos fueron obedientes y bautizaron fue en su nombre. Porque eso fue lo que Yeshua les encomendó, que fueran bautizados en el nombre de Yeshua. Esto implicaba la aprobación de un maestro del Mesías llamado Yeshua para aquellos conversos que venían a la fe hebrea, a la fe del Dios de Israel. Entonces, gentiles volviéndose a la fe del Dios de Israel a través de Yeshua, ¿cierto? Recibiendo del Espíritu, ¿cierto? Hablando de las magnificencias del Señor, y todos allí en un gran gozo recibiendo de la presencia del Señor. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Y esto, pues, hoy no lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pues esto va a generar un poquito de escozor en la congregación, en los creyentes en Jerusalén, porque pues, curioso que estuviese pasando esto, ¿no? Predicándole a gentiles y estos gentiles bautizándose y todo. ¿Cómo puede ser posible, no? ¿Cómo puede ser posible que gentiles ahora estén practicando nuestra fe y todo el asunto? Y entonces Pedro manda un informe a Jerusalén y tiene que hablar de eso, y bueno, y empiezan a haber ciertos inconvenientes también por los de la circuncisión. Cuando lleguemos a Hechos 15 se va a ver eso también, ¿no? De que pues están viniendo muchos conversos a la fe, como estos romanos por parte de Cornelio, que estaban ahora guardando, ¿cierto?, los mandamientos de la Torá, que estaban creyendo en Yeshua, y que para los de la circuncisión, pues para el judío que había nacido judío y que estaba allá, pues decía, uy, ¿esto cómo así? ¿Cómo así que una manada de gentiles ahora aquí conviviendo con nosotros? Entonces empieza a haber ciertas diferencias, ciertas cosas, y los apóstoles pues tienen que entrar a poner orden, porque esto era nuevo para ellos, pero toman unas directrices, enseñan y dicen, y bueno, pero eso se va a ir viendo en el desarrollo del libro de los Hechos. Solo queda por agregar en este capítulo 10 de Hechos, que lo que
como dijo el Señor, como le dijo Pedro a Cornelio, he entendido que Dios no hace acepción de personas y que no puedo llamar común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Esa fue la razón por la que el lienzo le apareció, por la que Pedro fue donde Cornelio, fue para llevar salvación, misericordia, incluso al que el judío le decía, este es común o inmundo, a este no, pobre perro, a ese no le llega nada, a ese no le va a llegar salvación, a ese nunca nada, porque ese es un gentil. No, dice Yeshua, dice Pedro, entendí que Dios no hace acepción de personas y que no pudo llamar a un gentil común o inmundo, porque Dios lo ha limpiado. Así que, mis hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros el estudio del libro de los Hechos. No olviden suscribirse, compartir, dejar su comentario y compartir, ya lo dije, en sus redes. Un abrazo para todos, que tengan buena noche y recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Laida Tofa todo, Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.